dejamos allí, ¿sí? Apocalipsis capítulo 21. Y antes de leerlo, hoy vamos a tener como título una teología bíblica de la morada de Dios con su pueblo. Cuando nosotros hablamos de teología bíblica, ¿sí? Para los que de pronto no lo conocen el término, créanme que en el caso mío soy un apasionado por el tema de la teología bíblica, me encanta el tema de la teología bíblica. Y cuando hablamos de teología bíblica, buscamos la unidad de la Biblia en medio de su diversidad. Se trata de comprender la narrativa de la Biblia, el hilo. Tratamos de buscar el hilo que une cada porción de la escritura y lo que en teología se llama la metanarrativa. La Biblia cuenta una sola historia escrita en un periodo de 1500 años aproximadamente por más de 40 autores. Muchos de ellos no se conocían, con diferentes profesiones, y todos cuentan una sola historia que va paso a paso contándose, y todo se ha ido uniendo de manera perfecta, no se contradice, todo lleva un hilo conductor. Y hoy vamos a ver uno de esos temas que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y eso qué muestra? Eso lo que muestra es lo sublime que es la Biblia. ¿Cómo puede esto pasar? Esto solo tiene una explicación, y es que es inspirada por Dios, y Él la fue llevando. Y hoy vamos a ver uno de esos temas maravillosos, y es la morada de Dios con su pueblo. Entonces abramos por favor ahí en Apocalipsis capítulo 21, vamos a leerlo, aunque nuestro texto de estudio va a ser el versículo 3, leámoslo desde el 1 al 4 para que entendamos el contexto de lo que vamos a meditar en esta mañana. Dice así, versículo 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Volvamos a leer el versículo 3, que es nuestro texto de estudio. Dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nuestro texto de estudio, como lo vamos a estudiar en esta mañana, y como lo dice un comentarista, Kistenmaker, dice: es el hilo de oro entrelazado en la estructura de todas las escrituras, desde el principio hasta el fin. Es el hilo del amor permanente de Dios por su pueblo. El contexto inmediato de nuestro pasaje de estudio, pues son los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. En ellos se está narrando la consumación, el final de la historia de redención, cómo se consuma, y allí se describe la esperanza que vivirá el creyente cuando estemos al lado de nuestro Señor en la nueva Jerusalén, después de haber pasado por este desierto, esta vida que todos vivimos, con enfermedades, con dificultades, con sufrimiento, con todo lo que este mundo caído tenemos que vivir. Pero hay una esperanza, esa esperanza gloriosa del creyente cuando leemos el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, esa esperanza del creyente de algún día estar con Él en su presencia. Yo te digo hoy, hermano, hermana, que ojalá este sermón sea un bálsamo para tu vida al estudiar en esta mañana el recorrido de este hilo
del amor de Dios por su pueblo, que vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que esto sea un descanso aún en medio de las situaciones difíciles que tú o yo podemos estar pasando. Todo empieza en Génesis. Esta historia empieza en Génesis y se nos narra cuando Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de él. Hizo a Adán y Eva para que disfrutaran de su presencia personal. Luego el Señor les dio un mandato en Génesis 1:28 que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Ellos qué debían de hacer? Ellos tenían un mandato. Ellos debían extender el jardín del Edén hasta que toda la tierra se transformara en un hogar entre ellos y Dios. ¿Y qué vemos entonces? Que tristemente Adán y Eva le dieron la bienvenida a Satanás y permitieron que se sintiera como en su casa, estando en la misma casa de Dios. El hombre peca y pierde inmediatamente lo más preciado que tenía, la misma presencia de Dios. Dios moraba en medio de ellos, de Adán y Eva. Y aunque Adán y Eva fueron expulsados del Edén por su pecado, la intención de Dios de estar con su pueblo no cambió. Más bien, Dios comenzó a desarrollar su plan para llevar a su pueblo de vuelta a su presencia. Este es el plan que hoy vamos a estudiar y donde vemos que inicia con un hombre llamado Abraham, al cual lo llama y hace un pacto con él, y en este pacto encontramos ese hilo del amor de Dios que nos narra nuestro texto de estudio de Apocalipsis 21:3. Vamos por favor a Génesis 17, Génesis capítulo 17, versículo 7, donde vamos a ver este hilo de amor en el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 7, dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Percibamos lo que aquí Dios le está diciendo a Abraham. No le está diciendo solo seré Dios, sino que dice: estableceré mi pacto para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí hay intimidad. No le dijo solo seré Dios, pues es obvio, Él es Dios. Le dijo: seré tu Dios y el de tu descendencia. Ahí estamos. Esa descendencia somos los creyentes también. Está hablando de una forma personal. Desde ese momento, la Biblia nos narra cómo Dios descendió ocasionalmente para reunirse con individuos escogidos por gracia, pero fueron momentos cortos y especiales, sí, pero fueron cortos. Y ahí la Biblia nos va narrando en su revelación progresiva cómo Dios fue acercándose, morando con algunos hombres en particular. Pero llegamos al libro del Éxodo y ahí encontramos la liberación del pueblo de Israel por parte de Dios por mano poderosa, a través de las plagas. Abre el mar en dos, saca al pueblo de su mano de Egipto y lo lleva hasta el monte Sinaí, y allí ahí entra en una relación especial ahora con el pueblo, y es lo que nosotros llamamos el pacto mosaico. Allí añade algo más a la promesa que acabamos de leer en Génesis 17, y lo leemos. Vamos por favor a Levítico 26. Levítico 26, y mira lo que le dice ahora, no solo a lo que le había dicho Abraham, sino a todo el pueblo,
en Levítico 26, del 11 al 12. Levítico capítulo 26, versículo del 11 al 12, dice así: y pondré mi morada en medio de ustedes, de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros. Y mira, otra vez, lo que dice nuestro texto de estudio en Apocalipsis, ese hilo de amor: y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. La intimidad se intensifica, se va intensificando en ese plan redentor, se va intensificando esa intimidad de Dios por su pueblo. Él ya no solo será su Dios y ellos serán su pueblo, no solo eso que es glorioso, sino que ahora les dice: pondré mi morada en medio de ustedes y andaré entre ustedes. Eso es glorioso. Ya vemos cómo fue en el monte Sinaí donde Dios le dio a Moisés el plano de un nuevo hogar, el tabernáculo, en el cual él quería ya descender y habitar en medio de su pueblo. Dice Nancy Guti: aunque en el pasado se le había parecido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés de vez en cuando, ahora quería mudarse al vecindario. Deseaba una presencia más permanente entre su pueblo. Quería estar en el centro de su campamento y en forma más significativa en el centro de sus vidas. Dios utilizó 13 capítulos del Éxodo donde se describe cómo debía ser construido el tabernáculo. 13 capítulos es más que muchos libros de la Biblia. Estamos hablando de un tema sublime para Dios. Los capítulos del 25 al 31 en Éxodo y del 35 al 40 son las normas y la forma como Dios le dijo: así debes construir el tabernáculo, así voy a estar en medio de ustedes, así me van a adorar, para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Es un tema sublime. ¿Cuánta importancia le da este tema para Dios? Leyendo sobre este tema posteriormente me da cuenta que solo son 13 capítulos en Éxodo, pero en la totalidad de la Biblia se mencionan que el tabernáculo se habla en 50 capítulos de la Biblia. Es un tema muy importante donde Dios estaba cada día en su revelación progresiva llevando a cabo más y más de su plan, del plan que tenía desde antes de la fundación del mundo, con un pueblo escogido por gracia. Ya en Éxodo, y vamos por favor allí a Éxodo 40, el último capítulo donde se termina Éxodo. Así se termina Éxodo con las palabras de lo que vamos a leer en el versículo 34 a 35. Cuando ellos ya construyen el tabernáculo, ese es el contexto del que vamos a leer, Éxodo capítulo 40. Ellos construyen el tabernáculo con las normas que el Señor había mandado. Y miren lo que pasa en Éxodo 40, versículo del 34 al 35. Éxodo 40, versículos del 34 al 35, dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová, la Shekinah, llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. 500 años después de este suceso, cuando ya Dios los llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, la Biblia nos narra que Salomón, el hijo del rey David, construyó una morada permanente para Dios, el templo de Jerusalén. Tenía el mismo diseño básico del tabernáculo, ¿sí?
Era un diseño muy parecido al tabernáculo. Ahora ya en la ciudad que ellos habían conquistado, el rey David conquista de los jebuseos, Jebús, le cambia el nombre, Jerusalén, y ahí construyen el templo. Y ahí ya Dios iba a habitar permanentemente entre ellos. Pero hay algo muy particular y especial que es importante que tengamos en cuenta, cómo Dios fue dejando una enseñanza muy importante de este templo. Vamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20, nos va a narrar cómo era el lugar santísimo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque tiene unas dimensiones y un material muy característico. Dios nos habla y nos va hablando poco a poco. Primera de Reyes 6:20. Primera de Reyes 6:20 nos va a mostrar cómo era ese lugar santísimo. Era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, Primero de Reyes 6:20, ¿sí? ¿Lo tenemos allí? Primer libro de Reyes dice: el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de oro el altar de cedro. Eso, en medidas para que las conozcamos, eran 9 metros por 9 metros por 9 metros. Y era algo parecido a esto. Era un cuadrado perfecto, 9 por 9 por 9, y todo recubierto de oro. ¿Sí? Dios nos está diciendo que en este momento de la historia, Él habitaba en un sitio sagrado de 9 por 9 por 9, un cuadrado perfecto de oro. Claramente ellos ni siquiera lo podían entender. El mismo rey Salomón lo podía entender. En el primer libro de Reyes 8:27 dice el rey Salomón: en verdad que Dios morará sobre la tierra, es verdad. He aquí que los cielos de la tierra no lo pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿Sí? Algo que no podíamos entender, ellos no podían entender. Dios poco a poco fue dando más y más revelación, y es lo que hoy precisamente vamos a estudiar, y estamos estudiando de esa revelación progresiva, donde Él va mostrando su plan para los creyentes. Luego entonces, ¿qué nos narra la Biblia? Nos narra que cuando ellos completaron precisamente el templo de Salomón, cuando ellos ya lo construyeron y terminaron todas las obras de construcción, y cuando llevaron el arca del pacto al lugar santísimo, el segundo libro de Crónicas 7 nos narra que pasó lo mismo que había pasado en Éxodo 40. Una nube cubrió la casa de Jehová, lo dice así el texto, porque su gloria había llenado el templo del Señor. Lo mismo que pasó en el tabernáculo, ahora había pasado otra vez en el templo. Dios habitaba en medio de su pueblo, pero ahora no como nómadas en el desierto, sino ahora en un sitio particular. Pero eso no era todo lo que Dios quería. Él habitaba entre ellos, pero los israelitas comunes y corrientes no tenían acceso a Él. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, y solo una persona al año, el sumo sacerdote, una persona al año podía entrar al lugar santísimo. Una vez al año, solo uno. Después de este momento glorioso, donde vemos el clímax de la historia de Israel, la historia se repite. La historia se repite tristemente. Y así como Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios por haber pecado ante Dios y haber quebrantado el pacto de obras con Dios,
Asimismo, el pueblo de Israel quebrantó su pacto con Dios y fue expulsado de la presencia de Dios y de la tierra prometida que Él les había dado. Y algo terrible ocurrió. Dios, después de estar desde el tiempo de Moisés, en el año 1500 antes de Cristo, hasta la época del siglo, del año 600 aproximadamente, estamos hablando de 900 años, donde Dios moraba en medio de su pueblo, primero en el tabernáculo, después en el templo, después de 900 años, donde Dios moraba en medio de su pueblo, por el pecado de este pueblo, Dios abandona el templo y su presencia se va. Leámoslo por favor en Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10, donde leemos que Dios abandona su morada en el templo. Después de 900 años de este pueblo disfrutar la presencia de Dios con ellos, Dios los abandona por su pecado. Ezequiel capítulo 10, versículo 18, mira lo que dice aquí. Ezequiel 10, 18 dice: luego la gloria del Señor salió de la entrada del templo y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Salta un capítulo después a Ezequiel 11 y mira el versículo 23. Ezequiel 11, 23. Dice aquí el profeta: entonces la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente. ¿Qué vemos después de esto? Viene la destrucción. Dios los abandona el templo y después viene la destrucción de los babilonios por medio de Nabucodonosor. Y ellos fueron esclavizados por 70 años por los babilonios. Una destrucción total, un juicio radical de Dios por su pecado. Y después de esto vemos 600 años. A veces como que leemos la Biblia muy rápido, no nos ponemos a meditar, pero es que este pueblo estuvo 600 años donde ellos ya, aunque ellos regresaron de ese exilio, cuando fueron esclavizados en Babilonia, ellos regresaron después de 70 años. Ellos construyeron el templo, pero cuando lo construyeron y oraron, creyeron que iba a pasar lo mismo de Éxodo 40 y del templo, y no pasó nada. Hasta el arca del pacto, Dios en su providencia permitió que fuera, no se sabe ni siquiera dónde está. Ya no había arca del pacto. Hubo 600 años, vea iglesia, hubo 600 años donde ellos seguían presentando sacrificios, todo, pero Dios no estaba en medio de ellos. El lugar santísimo estaba vacío, ya no había arca del pacto, ya no había Shekinah, ya Dios los había abandonado. Ellos seguían presentando sacrificios, pero Dios ya no estaba en medio de ellos. Es allí donde Dios le recuerda al pueblo y nos recuerda a nosotros que el hilo del amor de Dios que nos narra la Biblia fue diseñado solo para la gloria de Dios. Por medio de un nuevo pacto, este hilo de amor es la única forma de que pueda durar eternamente. Un nuevo pacto. Y ahí es donde, en ese mismo Ezequiel 11, en el mismo, el juicio de Dios y la gracia de Dios que siempre vemos paralelamente en la Escritura. En ese mismo capítulo 11, leámoslo ahí en el versículo 19 y 20, donde acabamos de leer que la gloria de Dios los había abandonado. Mira lo que dice el versículo 19 y 20 de Ezequiel 11. Y les daré un corazón
y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean, míralo otra vez, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Nuevamente se mencionan las palabras del hilo de amor de Dios de nuestro texto de estudio. Se ve el juicio de Dios, pero se ve la gracia para con otros. Se ve la gracia de Dios. Por favor, ve hasta el capítulo 37 del mismo Ezequiel y mira lo que dice aquí. Unos capítulos más adelante, Ezequiel capítulo 37, versículo del 24 al 28. Ezequiel 37, del 24 al 28. Dice: mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Cómo? Aquí hay que parar. Está escribiendo Ezequiel, ¿sí?, aproximadamente en el año 600, y está hablando de David. David es del año 1000 antes de Cristo. David había muerto hace 400 años aproximadamente. ¿Y por qué entonces aquí el profeta menciona: mi siervo David será rey sobre ellos? Claramente hablando del Mesías que vendría de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David, como lo dice el pacto davídico. Sigamos leyendo entonces el texto, versículo 24 de Ezequiel 37. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos, mira esto, hermano, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. ¿Y qué? Mira lo que dice aquí. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos, estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí está. Las palabras del hilo de amor de Dios, de nuestro texto de estudio que está allá en Apocalipsis. Esas piedritas que Dios va colocando, cómo une la historia de redención. Y aquí las vuelve y las menciona. Vuelvo y lo leo desde: y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y no puedo dejar de que vayamos por favor a otro profeta antes de ir al cumplimiento en el nuevo pacto. Vamos a Zacarías, por favor. Zacarías capítulo 6, para que leamos otro profeta de este periodo de la historia, después del juicio que Dios había traído sobre este pueblo al haber abandonado su presencia del lugar santísimo. Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6, versículos del 12 al 13, dice así. Zacarías capítulo 6, versículo del 12 al 13. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono.
y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Pensemos por un segundo esto, mis hermanos. Pongámonos en los zapatos del judío de esa época que estaba escuchando estas palabras y que no sabía lo que nosotros sabemos. El judío de esa época, al escuchar esta palabra, dice que la gloria de Dios, la Shekinah, ya había abandonado el templo. El lugar santísimo era un sitio vacío. Ya el arca del pacto no estaba, ¿sí? Pongámonos en ese lugar del judío. Y en ese momento el profeta Zacarías les dice: un varón edificará el templo. ¿Cómo? Sí, un varón, un hombre. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Es así como después de casi 600 años sin morar Dios en el lugar santísimo, nos dice su palabra. Y este texto lo voy a leer de la Biblia textual, porque como su nombre lo dice, utiliza textualmente la palabra como está en el original. Y dice Juan 1:14: y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo cuando nosotros leemos este texto en la forma original griega y estudiamos como estamos estudiando hoy, ese paso a paso de la morada de Dios con su pueblo, entendemos el peso de este texto cuando dice, por inspiración, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, que Cristo tabernaculizó entre nosotros. El 74% de la Biblia es el Antiguo Testamento, y el tema del tabernáculo y del templo y de la morada de Dios con su pueblo, en ese 74% es sublime, es extremo, es demasiado destacado. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios lo resalta tanto, de manera repetitiva? ¿Por qué siempre el tema del templo, el tabernáculo, estaba asociado con su presencia, con la morada de Dios con su pueblo? ¿A qué apuntaba todo esto? Y la respuesta es una sola: Cristo, iglesia. El Nuevo Testamento afirma que toda la historia humana ha estado en movimiento hacia Jesucristo, y es Cristo la manifestación final y definitiva de la presencia de Dios con su pueblo, como lo profetizó Isaías: y lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Y aparte de eso, el texto dice: y contemplamos su gloria. Lo que este texto está diciendo es que esa gloria que los israelitas vieron que descendió en el tabernáculo en Éxodo 40, y que descendió también en segundo de Crónicas en el templo de Salomón, esa gloria que descendió, ahora no descendía a un lugar físico, sino que ahora era una persona, la persona del Señor Jesucristo. Es aquí donde la intimidad se intensifica de una manera sublime, porque Dios en su encarnación no descendió en forma de nube o en forma de fuego, sino en carne humana. Su venida al mundo como uno de nosotros fue un paso más para llevar a cabo su plan de llevar de vuelta nuevamente a su pueblo, a su presencia. Ya cuando continuamos estudiando la historia de redención, en los evangelios se resaltan muchísimas veces que ahora en el nuevo pacto Jesús es el nuevo templo. Se lo dijo a la mujer samaritana en Juan 4, que ahora la adoración ya no era en un templo físico, ni en Jerusalén, ni allá los que tenían en Samaria,
sino que ahora la adoración era en Él, por Él, en el Espíritu. Ya no estaba localizado geográficamente, sino que ahora era por medio de Él. También se lo dijo a los judíos cuando estuvo limpiando el templo reconstruido por Herodes. En Juan 2:19 les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Estos judíos no entendían cómo esto podía ser cierto, ya que a sus 10,000 obreros les llevó 46 años reconstruirlo. Y es donde el versículo 21 del mismo Juan 2 nos da la respuesta. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Los discípulos del Señor, después de su resurrección, ya fue después de su resurrección, fue que pudieron entender y ver que el edificio que ellos habían buscado como su hogar, ese edificio que ellos tanto buscaban como su hogar, que fue a través de los siglos tan importante para ellos, había sido apenas una sombra de su verdadero hogar, el templo real, la persona del Señor Jesucristo. Ya en el día de la crucifixión de nuestro Señor, se dice en Mateo 27, versículos 50 al 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Un velo que era casi de 10 centímetros de grueso, que no era prácticamente imposible de romper. Era supremamente grueso, que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Se rompe de arriba abajo, mostrando que claramente fue Dios el que lo hizo, y estaba ya abierto por la obra de Cristo la entrada a la misma presencia de Dios, al mismo lugar santísimo que una sola persona podía entrar en el antiguo pacto una vez al año. Ahora estaba abierto para que tú y yo, cualquier momento del día, podamos entrar al mismo lugar santísimo a disfrutar de su presencia. Vamos por favor a Hebreos y veamos esta hermosa verdad. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 22. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 22. Hebreos capítulo 10 del 19 al 22. Este texto nos debe estremecer. Vivámoslo, creámoslo. Esto es glorioso lo que vamos a leer cuando vamos estudiando poco a poco lo que estamos viendo, ese plan perfecto. Dice así que hermanos, teniendo libertad. Acuérdense que Moisés en Éxodo, lo que leímos, no pudo entrar al tabernáculo, era Moisés. ¿Saben por qué? Por su pecado también, porque todavía no había llegado Cristo a llevar a cabo la obra para que ahora sí cualquiera como nosotros, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo. Esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, nos está diciendo el Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto
Esto es algo glorioso que a veces nosotros como iglesia ni siquiera lo logramos dimensionar. Pero el Señor, por eso nos lleva a que nos adentremos en el estudio del Antiguo Testamento y lo vivamos. Subieron siglos y siglos donde solo una persona lo podía hacer, y no de manera gloriosa, porque tenía que presentar sacrificios por su pecado el sumo sacerdote. Ahora tú y yo podemos entrar confiadamente a la misma presencia de Dios, pero apenas vamos en una parte de la historia. Apenas estamos en el año 2024, todavía falta, todavía no hemos llegado a Apocalipsis 21. Aquí hay que tener en cuenta, y es que el lugar santísimo al cual nosotros como creyentes podemos entrar ahora confiadamente es el lugar santísimo celestial. Eso es muy importante, mis hermanos, porque necesitamos conectar. Estamos en el 2024, ¿cómo conectamos el hoy a Apocalipsis 21? Entonces es importante que entendamos que nosotros ahorita podemos entrar confiadamente, pero al lugar santísimo celestial. Pero falta parte de la historia de redención por cumplirse. Sigamos viendo la metanarrativa que nos narra la Biblia sobre este tema para ver la consumación del hilo del amor de Dios del texto que estamos estudiando. Días antes de su muerte, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos algo que iba a llevar la intimidad con su pueblo a un grado sin precedentes. La intimidad se ha ido afianzando, pero ahora era algo más y más y más íntimo que ellos ni siquiera se lograban dimensionar. Y vamos por favor a Juan capítulo 14 para que entendamos cómo Dios más y más dando revelación de este tema tan glorioso. Juan capítulo 12, versículo del 16 al 17. Más adelante les dice: les conviene que yo me vaya. Y ellos decían: pero ¿cómo así? ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas? Miren lo que iba a pasar. Por eso es que nos convenía. Aunque va a volver. Va a volver nuestra esperanza. Juan 14, de 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conoceréis. Y mira lo que les dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. En vosotros. Y es allí como llegamos al día de Pentecostés en Hechos 2, que nos menciona que así como generaciones anteriores a ellos habían visto que la presencia de Dios descender de manera especial para morar en el tabernáculo y después en el templo, ese día en Hechos 2, lo que se habían reunido vieron de manera especial la presencia de Dios descendió, pero para morar en ellos. En ellos. La misma presencia, la misma Shekinah, la gloria de Dios, ya el Espíritu Santo morar en nosotros. Esto yo a veces me pongo a leer y digo: Dios, ¿cómo? Tú morando en mí. ¿Cómo? Tú morando en mí. Esto es glorioso, mis hermanos. Dios morando en ti. Tú lo has dimensionado, tú lo has meditado. ¿Qué es eso? Dios morando en un creyente.
después de haber visto todo este paso a paso de este tema tan glorioso? Dice Desmond Alexander: con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la presencia de Dios, anteriormente asociada con el templo de Jerusalén, está ahora ligada a la iglesia. La iglesia que rápidamente llega a incluir a judíos, samaritanos y gentiles, se convierte en el nuevo templo de Dios. En el nuevo templo de Dios. Donde quiera que los seguidores de Jesús se encuentran, Dios está presente con ellos por su Espíritu. Consecuentemente, a medida que la iglesia se expande a través de la tierra, la morada de Dios también se extiende. Ya en las cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio. Vamos por favor a 2 de Corintios 6:16. 2 de Corintios 6:16. Y mira lo que nos dice este texto a nosotros en la iglesia, a nosotros. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 6, 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ustedes, son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo. Escucha lo que viene. Nuevamente Dios lo vuelve y nos lo dice a nosotros: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Qué leemos aquí? Nuevamente el hilo del amor de Dios que estamos estudiando y que recorre todas las escrituras, pero ahora nos lo dice a ti y a mí. Si tú eres un verdadero creyente, te lo está diciendo: habitaré y andaré entre ellos, y seré tu Dios, y tú, dices, serás mi pueblo. Mitchell Kim dice: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Probablemente palideció en comparación con la conmoción ante la pregunta de Pablo de 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Las paredes exteriores del templo en aquellos días estaban cubiertas de tanto oro que estaban cegadas por el esplendor ardiente al amanecer, como escribió Josefo. Su belleza era tan conocida que nadie ha visto un edificio verdaderamente hermoso si no ha visto el templo. ¿Cómo podría el pueblo de Dios ser identificado con esta hermosa estructura arquitectónica que conformaba el templo? La respuesta es una sola: Cristo. Por Cristo. Por Cristo. El Nuevo Testamento proclama que Jesucristo, en unión con la iglesia, ahora en el nuevo pacto, es el nuevo templo en el cual Dios habita en su pueblo por medio del Espíritu Santo. Es así como el mandato que Dios le dio a Adán. Acuérdense del mandato que nosotros leímos en Génesis 1. Para que el jardín se extendiera, para que toda la tierra se transformara en un hogar entre Dios y los hombres, es llevado a cabo no por Adán, sino por el segundo Adán, por Cristo, morando en los creyentes por medio del Espíritu Santo y llevando el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y por eso ahí inmediatamente uno conecta. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Nosotros como iglesia local acá, en Medellín, en Antioquia, en Uruguay, en Argentina, nos estamos extendiendo. Todo empezó allá, en Hechos 2, y se fue extendiendo. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra se está extendiendo. Y así, ese templo se ha ido extendiendo. Nosotros, al ser templo, la presencia de Dios está aquí y se está extendiendo hasta que venga por segunda vez. Y ahí poco a poco vamos conectando lo que estamos viviendo con Apocalipsis 21. Escucha, para poder tener un entendimiento de esto y poder ya llegar y finalizar con Apocalipsis, mira lo que dice G. Cavill, un experto en Apocalipsis. G. Cavill dice: el Padre y el Hijo, sin embargo, todavía residen en el templo celestial. Está hablando de la hora en el que tú y yo estamos viviendo. El Padre y el Hijo, sin embargo, todavía residen en el templo celestial y no en la tierra. Por lo tanto, el centro de gravedad del templo durante la era de la iglesia está localizado en el reino celestial, pero ha comenzado a invadir lo terrenal a través del Espíritu en la iglesia. Por lo tanto, los creyentes en la tierra todavía no entran personalmente en el lugar santísimo celestial. Te lo repito, por lo tanto, los creyentes en la tierra todavía no entran personalmente en el lugar santísimo celestial, sino que lo hacen a través de su sumo sacerdote representante, el Señor Jesucristo. Fin de la cita. Ahora sí, vamos a Apocalipsis otra vez. Vamos a leer Apocalipsis 21 nuevamente. Y toda esta idea que llevamos hasta acá, vamos a ver cómo se conecta con lo que hemos estudiado. Vamos a leer los 4 versículos para que podamos aterrizar toda esta idea. Apocalipsis 21, del 1 al 4 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Muchos piensan, o pensamos también, para muchos el evangelio es: si creo en Jesús, viviré con Él para siempre. Y esto es cierto, pero ese comentario se queda corto en relación a lo que la Biblia enseña en su unidad. El evangelio no es solo sobre mi salvación o tu salvación en particular, no. La resurrección de Jesús impacta todo el universo, todo el cosmos, incluyendo una tierra renovada en la cual nuestros cuerpos resucitados y glorificados vivirán. Para poder entender nuestro texto de estudio, tenemos que hacer un pequeño paréntesis para poder entender un tema esencial en la doctrina de las últimas cosas, que es escatología, y es la renovación de la tierra y la liberación de la maldición sobre ella. Esto es un tema supremamente importante y que tristemente mucha gente desconoce, y por eso es que muchas personas creen que pasaremos la eternidad en un estado como de quietud eterna, ¿sí? Piensan, ¿cómo pasaremos la eternidad? O otros creen que en una nube, ¿no? ¿Sí? Así como los niños, yo siempre pensaba en una nube así, tocando un arpa. ¡Ping! 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 Pues, por eso es que muchos dicen: qué pereza. Qué pereza uno estar en una nube
tocando un arpa, tocando un arpa, debe ser aburridor, supremamente aburridor, o en una quietud total, o en una, ¿sí? No, una paz, quieto. No, eso no es lo que dice la Biblia. Por eso este tema es tan importante y tenemos que hacer este paréntesis para poder conectar a lo que estamos hablando. Voy a dar el sustento bíblico donde se afirma que cuando Juan, el apóstol Juan que escribe Apocalipsis, el versículo 1 que estamos leyendo, cuando dice que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, se está refiriendo a este mismo planeta, al mismo planeta Tierra, nuestro planeta, pero renovado, restaurado o regenerado, para utilizar un término que vamos a leer en uno de los textos a continuación. Este planeta Tierra, nuestro planeta, será liberado de los estragos que causó la entrada del pecado en el mundo. Y en este planeta Tierra, regenerado y restaurado, es donde nosotros vamos a vivir con nuestro Rey por la eternidad. Ojo con esto. Apocalipsis 21:1, el texto que leímos ahora, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay dos palabras en griego que significan nuevo. La primera palabra es la palabra neos, que significa nuevo en tiempo u origen. Algo que no existía y acaba de venir a la existencia. Algo que no existía y acaba de venir a la existencia. Esa es la palabra neos. La otra palabra es la palabra kainos. Kainos, que significa nuevo en cualidad. Y se usa para hablar de algo que ya existía, pero que ahora posee cualidades que antes no poseía. El versículo 1 utiliza la palabra kainos, algo que ya existía, pero que ahora posee cualidades que antes no poseía. Si eres de Biblia rápida, te invito a que vayamos a Romanos 8:21. Vamos a leer 3 textos más. Si eres de Biblia rápida puedes llegar, si no, escúchanos, ¿sí? Romanos 8:21, que es un texto glorioso también, léelo hoy, el día del Señor, este texto en su totalidad. Romanos 8:21 dice: porque también la creación misma, esta creación, la creación que Dios, de Génesis 1 y Génesis 2, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma será libertada, no será sustituida. Pablo dice aquí que esta creación está sufriendo dolores de parto hasta que esto ocurra. Otro texto, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 27 al 28. Mateo 19, 27 al 28, y mira que aquí es muy importante porque se va a utilizar la palabra regeneración hablando del universo. Y para poder entender esto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la regeneración nuestra, que Él nos da nuevo nacimiento, pues no es que cambió Carlos, ni María, ni Felipe, no, es el mismo Carlos, Felipe, pero ahora el Espíritu Santo viene a habitar en él. Sí, esa es la palabra, eso es lo que quiere decir la regeneración en las personas. Ahorita va a hablar de la regeneración, pero del universo. Mira lo que dice Mateo 19, 27 al 28. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, claramente hablando de la segunda venida de Cristo, no está hablando de las personas. De cierto os digo que en la regeneración, mira, ahí mismo lo dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En la regeneración del universo, de nuestro planeta. Y por último, vamos a 2 de Pedro, las Biblias rápidas, si no lo escuchas, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 6 al 7. Este texto es súper importante para este tema que estamos estudiando. ¿Por qué? Leámoslo primero y lo voy a explicar. 2 de Pedro 3, del 6 al 7 dice así:
Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio. Génesis 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí hay un paralelo con la destrucción del diluvio. Pero yo les pregunto, ¿en el diluvio hubo aniquilación o hubo destrucción? ¿Sí? Dios no, en el diluvio no hubo una aniquilación y Dios creó todo de nuevo, sino que este mundo fue claramente, sí, agua por todo lado, pero no hubo aniquilación. Esto mismo, cuando se habla en este capítulo, esto es lo mismo que va a pasar con el fuego. Y cuando se habla, aquí hay algo muy importante, cuando se habla en este capítulo de fuego, se utiliza la misma palabra griega de Mateo 3:12 para referirse al castigo que recibirán los incrédulos en el infierno. Los impíos no van a ser aniquilados, sino que van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Ese fuego que habla aquí es el mismo fuego que van a recibir los impíos eternamente. No es un tema de aniquilación. O sea, cuando Dios hizo en Génesis 1 la creación, dice, y Dios vio que todo era bueno. Todo. Y no vamos a creer que entonces Satanás se va a salir por las suyas. No. Esta creación va a ser restaurada, regenerada. ¿Sí? Pero ahora sin impíos, sin Satanás, sin maldad, sin sufrimiento. Y para eso es donde vamos. Entonces ahora sí, volvamos. Ahora sí, eso era un paréntesis para poder entender nuestro texto de estudio. Pero vamos al versículo 10. Y ojo con esto. Apocalipsis 21:10, ya teniendo y pudiendo regresar a donde íbamos. Mira lo que dice Apocalipsis 21:10. Dice así: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La nueva Jerusalén que mencionó el versículo 2 que leímos. De esta es la que estamos hablando, ¿sí? Pero salta el versículo 16. ¿Cómo es esta ciudad? Nos preguntamos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y el versículo 16 nos lo dice. La ciudad se halla establecida ¿en qué? En cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y salta el versículo 18 en la parte B. ¿Qué dice? La ciudad era ¿de qué? De oro puro, era algo así, mira. Porque las dimensiones son más grandes. ¿Sí? Son grandes, pero también 12,000. La gente se queda con, ¿cómo era 12,000? No. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué te está diciendo cuando te dice que la nueva Jerusalén será así? Y el lugar santísimo en el Antiguo Testamento era así. Cuadrado, de oro, 9 por 9 por 9, 12,000 por 12,000 por 12,000. ¿Sabes qué nos está diciendo el Señor? No nos está llevando a que midamos y que nos quedemos en los numeritos. Es evidente. Nos está diciendo como cubos perfectos de oro, el lugar santísimo del Antiguo Testamento y la Nueva Jerusalén están claramente conectados. La Nueva Jerusalén es el lugar santísimo expandido. La Nueva Jerusalén es el lugar santísimo expandido. Por toda la eternidad solo quedará una sección del templo.
el lugar santísimo que cubrirá todo el cosmos. El cielo bajará y llenará cada parte de la nueva creación. Amén. El cielo bajará y llenará cada parte de la nueva creación. Escucha esto, iglesia. Anthony Hoekema escribe lo siguiente: es en esa nueva tierra, entonces, donde esperamos pasar la eternidad, disfrutando de sus bellezas, explorando sus recursos y usando sus tesoros para la gloria de Dios. Y si tenemos en cuenta que Dios hará de la nueva tierra su morada, y que donde Dios mora, allí está el cielo, seguiremos estando en el cielo a la vez que estamos en la nueva tierra. Porque el cielo y la tierra ya no estarán separados como lo están ahora, sino que serán uno. Amén. Fin de la cita. Esto es glorioso, mis hermanos. Esto es glorioso. El nuevo cielo y la nueva tierra será esta misma tierra, este mismo planeta, restaurado, regenerado por el poder de Dios, sin maldición, sin pecado, sin sufrimiento. Será el hogar perfecto donde Dios morará nuevamente con su pueblo escogido por gracia. Viviremos con cuerpos glorificados como el del Señor Jesucristo, disfrutando de la misma presencia de Dios por los siglos de los siglos, en la ciudad de Dios que se narra en Apocalipsis 21 y 22, la nueva Jerusalén, con cuerpos. Vamos a seguir trabajando, vamos a progresar. Yo le digo a mi hija: ¿tú crees que la rueda se va a inventar? No, todo este progreso que tenemos se va a poner a los pies del Señor para continuar un progreso eterno. Vamos a vivir vidas trabajando, pero para su gloria. Vamos a seguir estudiando de Él, pero el profesor va a ser nuestro mismo Jesús. Amén. Esto es glorioso, mis hermanos. Preparémonos para eso. Por eso es que Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan al Padre y al Hijo a quien has enviado. Preparémonos, sigamos preparando, estudiando, conociendo, para que el día que nos muramos, sea mañana, haya una continuidad en lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo. Si en esta vida tu vida no es el deleite de Él, de su glorioso ser, de su palabra, de sus caminos, ¿es para qué quiere ir al cielo? ¿Para qué? Si en esta vida no estás haciendo lo que vamos a hacer allá, te vas a aburrir. Que esta vida sea nuestro deleite. Nuestro deleite sea Él. ¿Y sabes qué es impresionante de este tema? Que ahí no acaba. Ahí no acaba todavía. Apocalipsis tiene 22 capítulos y vamos en el 21. En el versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Alcanzas a ver en este texto la naturaleza personal de la presencia de Dios al extender su mano para enjugar nuestras lágrimas? ¿Lo alcanzas a ver? Este texto nos podemos meditar todo un día, solo este texto, meditando cómo que Dios va a hacer eso conmigo. Esta es la intimidad en su máxima expresión. Pero salta al capítulo 22 y mira lo que dice en el versículo 4. Apocalipsis 22:4 dice: y verán su rostro. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dice Ian Smith:
Medita en esto, mi hermano. Escucha estas palabras. El crescendo de esta enseñanza de la presencia de Dios en este mundo renovado está en las palabras: verán su rostro. Los serafines necesitan cubrir sus rostros en la presencia de Dios porque no pueden mirar el rostro de Dios. A Moisés solo se le permitió ver la espalda de Dios, y a Ezequiel se le dio una visión del trono del carro de Dios en el que estaba la semejanza de la gloria del Señor. Pero lo que los serafines no hacen, lo que Moisés y Ezequiel no vieron, estará abierto al pueblo de Dios. Esta es una gran afirmación de la presencia de Dios con su pueblo. Es la culminación de todas las veces que Dios se reveló a su pueblo, ya sea en la zarza ardiente, en la transfiguración o caminando entre los 7 candeleros. En la nueva creación, Apocalipsis 22:4 nos dice: verán su rostro. Amén. Yo inicié diciéndote en este sermón que dejaras que este sermón fuera un bálsamo para tu vida. Al estudiar el recorrido de este hilo de amor de Dios por su pueblo, vivamos para Él, descansemos en Él, disfrutemos en Él, deleitémonos en Él. Escuchamos unas palabras que dicen: si tu cielo está en este mundo y lo que este mundo te puede ofrecer, el día que menos lo esperes tendrás que despedirte de Él. Pero si tu cielo ahora está en estar con Jesús, si tu cielo ahora es estar con Jesús, entonces un día llegarás allí y pasarás la eternidad junto a Él. Amén. Reflexionemos hoy que es el día del Señor, un día para deleitarnos todo el día en Él. También para descansar, pero para dejar atrás todas las ocupaciones diarias y deleitarnos en buscarlo, en conocerlo. Es un tema que hemos visto desde Génesis hasta Apocalipsis. Es su plan, su único plan, volver a traer a su pueblo a su presencia. Si tú estás allí, deleítate, vive para Él. No pienses en otra cosa sino en eso, en la eternidad. Termino con estas palabras y oramos, del mismo Ian Smith. El pecado ha estropeado la hermosa creación de Dios y ha causado una ruptura entre el cielo y la tierra. El Señor Dios ya no camina con su pueblo en el jardín. Ahora vive en un lugar alto y santo llamado cielo, separado del pecado de la tierra. Ya no pensamos que los cielos y la tierra están unidos, con todo en armonía. Está dividido. La tierra es el lugar donde no se hace la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Es un lugar de opresión, injusticia, adicción, resentimiento, avaricia y autopromoción. Anhelamos el día en que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más. Ni habrá más luto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras han pasado. Anhelamos la renovación de la tierra. Anhelamos que la grieta entre el cielo y la tierra sea sanada. Este reencuentro del cielo y la tierra encontró su cumplimiento anticipado en el tabernáculo, en el templo, la encarnación y el don del Espíritu Santo en Hechos 2. Pero esperamos el día del regreso del Señor Jesucristo, que lo llevará todo a su consumación. Ay, Dios, qué glorioso.